una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropeza. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a partir de este momento vamos a dar comienzo a un nuevo programa de nuestras señales que se denomina Cuadernos Políticos de ayer y hoy, el cual será conducido de manera regular por Alejandro Oropeza, quien es doctor en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, es magíster en Políticas Públicas, es abogado, es docente de la Universidad Central Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, invitado a programas de gobernabilidad y gerencia política en la UCAP y en la Corporación Andina de Fomento y en la Universidad George Washington de los Estados Unidos. Bueno, un currículo pues más que suficiente para que ustedes entiendan que este programa se va a caracterizar por temas de mucha profundidad, de mucha orientación, de mucho contenido histórico, que nos permita hacer contrastes, porque estamos en un mundo hoy tan convulsionado y tan complejo, que si no hacemos comparaciones históricas no encontramos el rumbo. Él tiene como invitada hoy a la doctora Viviana Pacheco, a quien él presentará, y comenzamos la temática de hoy. Así que Alejandro, adelante. Bien, muy buenos días a todos. Para nosotros es como un placer enorme porque este es el primer programa, este es el programa inaugural de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, en donde, antes de entrar en el tema, la línea que tiene el programa es sobre la base de eventos históricos, aniversarios, conmemoraciones de hechos políticos históricos o bien sobre efemérides de nacimiento, fallecimiento o ediciones de personajes y de publicaciones muy importantes a lo largo de la historia. Entonces, sobre esa base, entonces haremos como que una reflexión acerca de la impronta, de los impactos, de las huellas que esos eventos históricos pueden tener en el mundo de hoy, en el complejo mundo de hoy. Entonces, Hoy tienes invitada a Viviana Pacheco, que es bueno que también la audiencia pues conozca su perfil, que yo no lo tengo a la mano, pero tú me lo puedes pero yo sí, porque sintetizar. yo la conozco mucho. Así que adelante. Entonces, hoy estamos abriendo las temáticas de este programa con la conmemoración de los 50 años del golpe que derribó al presidente Allende en Chile y al gobierno de la Unidad Popular. Y para conversar sobre ese tema tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es Viviana Pacheco, que es psicóloga chilena, por lo tanto, su licenciatura en psicología la cursó en Santiago de Chile y posteriormente realiza una maestría en España, en Barcelona. Entonces, hoy en día, Viviana Pacheco es una gran colaboradora del centro del CEDES, que es el programa que auspicia, la organización que auspicia este programa, e igualmente de la segunda organización que auspicia el programa, que es el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Entonces, bienvenida, Viviana, a nuestro programa inaugural. Muchas gracias, un honor estar en la inauguración del programa. Seguro. Bien. Bueno, el tema de Allende y todo lo demás que vino luego y que hoy de alguna manera inclusive todavía tiene repercusión e impacto sociopolítico en América Latina, es importante pues para tocarlo hoy porque son 50 años de ese evento, ¿no? Entonces, para que ustedes, ya yo me retiro un tanto, me mantengo aquí, pero ustedes debaten el tema, hacen las comparaciones que quepan, puntualizan lo que haya que puntualizar y hacen las exhortaciones que haya que hacer. Simplemente voy a estar como un oyente pasivo, pero si requiero una inquietud, que me la aclaren, pues la expreso. Adelante. Muchas gracias. Bien, 11 de septiembre, hace 50 años, América Latina se conmociona por un evento que de una u otra manera se veía venir
o sea, la crisis económica y social que vivía Chile en ese momento con el gobierno de la Unidad Popular había llegado prácticamente como un callejón sin salida, en donde diversos segmentos confrontaban una sociedad fuertemente polarizada, un maniqueísmo ideológico, una intervención, un involucramiento, por decirlo de alguna manera, de potencias e ideologías extranjeras dentro de ese convulso panorama chileno que se ve, que se apreciaba en aquel momento, que lleva a la conjura, a la traición y finalmente al derrocamiento y asesinato del presidente Allende hace 50 años, hizo el 11 de septiembre 50 años. Pero más allá de esos elementos que han sido caracterizados y analizados hasta la saciedad por expertos y especialistas en el tema, hoy se nos ocurre pensar más allá, o sea, ¿qué generó todo eso? ¿Verdad? Y entonces, luego del ejercicio de aquel poder férreo, de aquella dictadura, una de las más violentas que ha padecido América Latina de la mano del general Pinochet, se inicia, entonces, abre las puertas la sociedad chilena a un proceso de transición que ha sido ejemplo y modelo para varias posibilidades del mundo. Quizás en Venezuela vivimos el proceso de transición a partir del año 59 que llevó a la democracia representativa. Chile vive el proceso que conlleva entonces a la apertura democrática, y quizás lo que nos interesa hoy resaltar es esa seguidilla: gobierno de la Unidad Popular, profunda crisis económica, social y por supuesto política, luego el periodo de dictadura del general Pinochet, con sus altos y sus bajos, con sus impactos positivos dentro de la estructura de avance económico chileno, pero con profundas y graves violaciones de los derechos humanos, ¿verdad? En una sociedad que prácticamente cierra Pinochet a las posibilidades de apertura democrática, política y ciudadana, etcétera. Luego viene el proceso, el difícil proceso de transición, ¿verdad? El reencuentro, entonces, las posibilidades de cerrar esas cicatrices sociales que dejó el proyecto, circunstancia que todavía hoy en día se sigue viviendo porque es un impacto y una realidad que aún no pasa. Entonces, sobre eso queremos conversar hoy con Viviana, que es una conocedora del tema, no solamente por chilena, sino por interesada en el proceso político al cual estamos haciendo referencia, y que cumplió 50 años hace poco, que de paso coincide ese golpe de Estado con el ataque terrorista a los Estados Unidos de América. Ya hace 20 años creo que estábamos conmemorando igualmente ese día. Bien, Viviana, bienvenida. Y entonces, cuéntanos cuál es tu percepción sobre lo que hemos hablado. Solo hacer un punto, no es que ya se ha determinado que en realidad Allende se suicidó, ¿no? Sí. Se suicidó. Digo porque ha sido también un punto de revisión otra vez. A mí yo quiero conversar un poco de cómo ha sido esta conmemoración de los 50 años, porque lo que se ha observado o lo que ha quedado de esta conmemoración es una sensación de una suerte de retroceso en relación al proceso de resignificación de este periodo. Y cuando digo resignificación me refiero efectivamente a poner la mirada sobre las condiciones que llevaron a ese quiebre, el golpe militar y la dictadura, y luego efectivamente el retorno a la democracia y las posibilidades o los acuerdos que se tomaron para poder hacer esta transición, ¿no? Entonces se ha hecho mucha comparación de en qué estado estaba el país, por ejemplo, cuando se conmemoraron los 10 años, los 20, los 30, los 40, comparándolo con la situación social del presente. Ahora,
Claro, vale la pena, yo creo, puntualizar que cuando hablamos de un fenómeno así, tiene muchas dimensiones, ¿no? Primero, muchas dimensiones y muchos lugares. En general, lo que yo he observado es que sí hay una polarización hoy respecto del análisis, esto es el análisis histórico que nosotros queremos tomar conciencia en pos de lo de siempre, ¿no? Como poder aprender, poder cuidar la democracia y mirar al futuro. Y ese análisis en el ámbito, por ejemplo, de las élites políticas, sí se ha visto bastante polarizado nuevamente. Entonces, en ese espacio hemos visto discusiones muy acaloradas, también con una perspectiva bastante maniquea. Volvimos a los polos, ¿no? Ajá. Un grupo tiene todo lo bueno, el grupo tiene todo lo malo, la incapacidad de poder generar un diálogo virtuoso. Y no solo eso, sino que también se observaron posiciones bien extremas en relación a la discusión, ¿no? Volvió muy atrás, gente que empezó a negar que hubiesen habido torturas, por ejemplo, gente que empezó a poner en cuestión los informes Valich, informes Rettig, etc. Y por otro lado, también una polarización hacia yo diría una suerte de idealización también del pasado, ¿no? Como volver a tomar los íconos de la unidad popular, un poco despojándolos de su sombra, en una suerte, yo diría, de la psicología, ¿no? Que es el ámbito que me toca a mí, una suerte de idealización. Pero eso se vio mucho, todavía se ve, porque fue recién ayer o antes de ayer, unos días atrás, ¿no? En las élites políticas la discusión. Sin embargo, al parecer no ha sido así en otros ámbitos. Por ejemplo, la discusión o el análisis que se dio a nivel de los centros de formación, universidades, centros de investigación, a mi juicio, han sido bastante virtuosas, ¿no? Son, claro, tienen, como digo yo, son menos llamativas, hacen menos noticia, ¿no? Son mucho más aburridas, mucho más grises en ese sentido. Pero creo que en esos espacios sí ha habido posibilidad de hacer un proceso o avanzar en el proceso de resignificación de este periodo, ¿sí? Con distintas perspectivas. Y por otro lado, diría yo, a nivel como social, también creo yo que no fue tan polarizado como se piensa, ¿no? Hubo mucho menos movilizaciones que otras veces, los actos que Es se verdad. realizaron desde los grupos sociales fueron actos muy bellos, muy pacíficos, muy reflexivos. Por ejemplo, el encuentro que hicieron las mujeres frente a la moneda, a Velatón, que yo creo que dieron con el tono de lo que muchos hubiésemos esperado en estos 50 años, ¿sí? Dicho eso, yo creo que además lo que nos está dejando esta conmemoración es raya para la suma, ¿no? Además de los errores y de que probablemente para muchos no cumplió la expectativa, fue esta iniciativa de poder reconstruir la trayectoria de los detenidos desaparecidos y continuar, ¿cierto? Pero ahora con todos los recursos del Estado para encontrarlos, para saber dónde están. Toda vez que lo que estamos observando, y esto cuando lo escuché casi me desmayé, ¿no? Es como que más del 60% de la población chilena no había nacido para el golpe. Imagínate. Claro, ¿Tú estabas allá cuando eso? ¿Estabas en claro, yo, Chile? bueno, era muy chica, nací en el 71, Ujú. lo que significa que toda mi vida, ¿no? Como toda mi formación de infantil y adolescente fue en dictadura. Que eso marca mucho la subjetivación también, ¿no? Claro. Pero cuando te encuentras con una población en que más del 60% de la población no había nacido, ¿te fijas? El enfrentamiento al hecho es distinto y la sensación que a mí me queda es que para una generación era casi la última oportunidad de poder hacer un rito final, ¿cierto? Que les permitiera cerrar el duelo. Estamos pensando en gente que tiene más de 80 años. Sí. Sí. Pero Entonces, hay un factor que yo quiero clarificar aquí. Eh, el militarismo que se vivió en Chile, ¿de alguna manera ustedes sienten que ha resurgido en los otros países o no? muy buena pregunta. Mira, yo creo que para hacer un análisis comparativo, que si estamos repitiendo, porque, a ver, la pregunta es, ¿cuánto de lo que podemos nosotros identificar como variables que explican esta historia están hoy presentes en Chile y están hoy presentes en América Latina, ¿no? Esa es como una de las preguntas.
Sí, pero yo hago la pregunta en base a que hoy día tenemos totalitarismos civiles, Ya que va, es Claro, pero ya una va, diferencia con... un momento. Ajá. Hay un punto que no quiero perder, que es el de la trascendencia del hecho en las circunstancias políticas de hoy. mm, Sea, y en ese punto, acabas de dar un punto muy importante en esa resignificación mm, de los hechos. Esa resignificación de los hechos hoy en día parte por una premisa. La premisa es que el gobierno de la Unidad Popular, digamos que inaugura la llegada del socialismo a América Latina por vía electoral, mm, lo cual no es poca cosa, mm. independientemente de la mudanza de Fidel Castro durante un buen periodo de tiempo a Chile durante esa época. Pero hoy en día, fíjate que se ven elementos en América Latina del lado contrario, o sea, estamos viendo la posibilidad de la de la llegada al poder de líderes, de propuestas políticas que van de la extrema derecha a la extrema izquierda nuevamente. Es decir, parece ser que América Latina tiene el karma de las polarizaciones ideológicas y maniqueas a la vuelta de la esquina y casi siempre tienen la premisa o el nombre del populismo ahí ensartado en el medio. Entonces, yo lo que te pregunto es lo siguiente. Pierde, si alguna vez lo ha tenido América Latina, sobre esa resignificación a la cual tú haces caso y en donde este, refiere, o sea, el hecho del militarismo en América Latina, que es una impronta absolutamente presente, Chile, Venezuela en su momento, Argentina con todo el caso del proceso, Brasil, que es una dictadura terrible que se nos olvida en muchas Sí. oportunidades. Este, ¿qué, ¿Qué pasa con ese centro que no queremos tocar? O sea, nos vamos a la extrema izquierda, ¿verdad? Vamos a suponer, de un Nicolás Maduro en Venezuela, y nos vamos entonces a una extrema derecha de algunos gobiernos en América Latina, ¿verdad? Y entonces ese centro donde precisamente se vienen a dar las oportunidades, pareciera ser que Chile construye ese proceso democrático que lo lleva hoy a ser una democracia, digamos la democracia junto con Uruguay modelo en América Latina. Este, pero ¿qué pasa con, o sea, y eso fue posible gracias a que en el centro se construye esa posibilidad de ejercicio de gobierno y de procesos de intermediación entre sociedad y Estado y todo eso. ¿Qué pasa que se abandona tanto el centro? O sea, ¿por qué el centro? A pesar de esa experiencia que tenemos en América Latina, ¿cómo lo ves tú? Si esa resignificación de una ocupación del centro es posible más allá de las polarizaciones y de los maniqueísmos a través de esa resignificación a la cual tú refieres. Pero el centro no está 100% depurado tampoco. En el centro convergen derechistas, izquierdistas No, extremos sí, claro. Es que por eso es que permanentemente. centro, por eso es Sí, que centro, porque en centro tú sí, puedes tener, pero no se equilibran, no gracias, se equilibran. no tienen por qué equilibrarse. O sea, si tú tienes un centro y tú tienes gobiernos de centro izquierda que se acercan un poco más a la línea de la intervención estatal en todo, muy bien, pero tú también, y eso se equilibra en procesos parlamentarios, en regímenes parlamentarios sobre todo, sobre un proceso de intermediación y representación también de derechas que se encuentran en ese centro. Entonces, en ese centro es donde se da la convivencia, que no tiene por qué ser pétrea. Puede ir y venir, puede Mm. moverse de un lado a otro. Y eso es lo que le da dinamismo al espacio público y a la sociedad. Viviana. No Mira, sé qué dice Viviana. mira, yo lo voy a tomar como varias perspectivas. Yo creo que, a ver, ¿cuándo creo yo que desaparece el centro? ¿Ok? Yo creo que el centro tiende, o cuando aparece, y uno de los síntomas de la desaparición de este centro es la aparición de estos personajes populistas que se declaran fuera Claro, del ámbito político. Ese es claro. como un síntoma, ¿no? Cuando aparecen estos personajes que van por al lado, es un síntoma de que el centro está desapareciendo.
Ahora, ¿qué significa que desaparezca el centro? Que no solo desaparece una posición política que es capaz de funcionar como una bisagra entre dos proyectos, por decirlo de manera bastante simple, proyecto izquierda, proyecto derecha, aunque ya no existe mucho, sino que también desaparece, a mi juicio, las condiciones económicas que dan cuenta de un grupo de personas que viven en el centro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando encontramos condiciones de demasiada desigualdad socioeconómica, en términos materiales, hace desaparecer el centro. Claro. Ese es un primer aspecto. Y no a mucho andar, alguien se puede dar cuenta que por mucho que siga por el camino estructurado formal, jamás va a poder salir de la posición socioeconómica en la que nació. Ese es como un primer aviso, ¿no?, de desaparición del centro. Si yo tengo conciencia de que dado que nací donde nací, voy a morir en ese mismo lugar, no tengo ninguna esperanza de practicar una política, ¿cierto?, que me permita jugar las reglas del juego. Yo digo, esto no me satisface, esto no da respuesta a mis necesidades, voy por al lado, que es la oferta que hacen los populistas. Yo no soy de esta política, yo vengo de afuera, traigo algo nuevo, ese es el discurso, ¿no? Tengo algo nuevo, yo no soy de los mismos, estoy fuera de este juego, etcétera, y traigo el eterno retorno a cero. Claro, y traigo una respuesta radical, y traigo una respuesta radical. Entonces, yo creo que aquí hay una primera, yo diría, variable concreta, material, ¿no? Cuando aumentan las desigualdades económicas y tienes gente muy polarizada, ¿no? Gente muy pobre y gente muy rica, por decirlo coloquialmente, tú haces desaparecer el centro real, material, ¿no? Ahora, en segundo lugar, para hablar de las polarizaciones políticas, entonces, pues se engancha con decir, bueno, entonces, dado que este sistema no satisface mis necesidades, busco una respuesta afuera. Eso por un lado. Ahora, en Chile en particular, yo no creo que haya desaparecido el centro aún, pero sí hay una polarización, ¿ok? Ahora, hay una tesis que sostiene, por ejemplo, Carlos Peña, que dice que en el fondo, los sujetos que son posibles después del proceso de transición no encuentran respuesta a sus necesidades en el sistema que los produjo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos una serie de unas generaciones que nacieron en democracia, con abundancia económica, y eso genera un cierto tipo de subjetividad y un cierto tipo de necesidades que paradojalmente no son satisfechas en el mismo sistema que los produjo. Entonces, cambian sus necesidades y viene nuevamente la necesidad de modificar ese sistema, porque este ya no me satisface. Pero ¿no? asumiendo que derecha e izquierda tienen algo bueno ambas, ¿dónde nuclearlas? Tiene que ser en el centro. Lo que yo digo es que el centro no se ha convertido en el núcleo aglutinador de lo bueno que pueda tener la derecha y la izquierda para que esa desigualdad de la que tú hablas no se balancee tanto, sino más bien se equilibre aquí. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que porque no hay convergencia. Claro, es que la percepción que hay de la población es que en ese centro no se llegan nunca a las soluciones de las demandas que están puestas arriba de la mesa, ¿no? Pero es que el centro se ha asumido como el tránsito de unos individuos hacia una u otra corriente. Claro, estamos de acuerdo, pero no, pero es que el centro no es un tránsito. No es un tránsito, pero espera, mira. El centro no es, pero lo han asumido así, porque van de derecha a izquierda. Tú ves cómo se cambian de camiseta los dirigentes políticos. Dice como las transiciones. No, pero es que tú puedes transicionar en el mismo espacio. Puedes moverte en esta ronda que está en el centro. ¿Sí? El tema es cuando te sales de esa estructura y te encuentras con polos, ¿no? Y ese salirse de la estructura yo creo que tiene que ver con la percepción de que la democracia en este caso, y ese juego político en que tú puedes decir, claro, se van turnando las sillitas en el medio, independiente de que lo hagan, ya no responde a nada. No es capaz de satisfacer las necesidades. Viviana, fíjate lo siguiente, para hacer un corte acá. Tú has dicho algo muy importante, que es que las transiciones se mueven en el centro. Claro. Sí, o sea, si tú vienes de un régimen de izquierda, derecha, etcétera, lo que tú quieras, el proceso transicional se mueve en el centro, bien tienda a un centro izquierda, a un centro derecha o un centro propiamente dicho socialdemócrata, pero siempre se instituye alrededor de un Estado social de derecho, etcétera. Por allí van las. Regularmente, y se repite en Chile, cuando el proceso de transición comienza a tener vicios
de consolidación y arrutinarse las prácticas democráticas, abiertas de responsabilidad, de corresponsabilidad ciudadana y todo este rollo, entonces comienza a polarizarse la sociedad y comienza a polarizarse en términos ideológicos, que no políticos. Y entonces empiezan a surgir los mesianismos, que lo vemos mucho, y los mesianismos están alimentados por una gasolina de alto octanaje, que es el populismo. Claro. Entonces, creo que eso es uno de los elementos que tú vas a, que se pone sobre el tapete en un evento que próximamente vamos a tener, que precisamente tú estás organizando. Entonces, háblanos un poco de ese evento y cuáles son las definiciones básicas sobre las cuales va a trabajar ese evento, porque entiendo que tenemos dos invitados de superlujo para el análisis de precisamente la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile. Efectivamente, estamos trabajando en un seminario de conmemoración. Tenemos invitado a Fernando Mieres, sociólogo chileno, vive en Alemania hace muchos años, ha escrito cientos de artículos y libros respecto del análisis de este proceso. Y tenemos invitado a Sergio Vitar, que fue ministro de Salvador Allende, ministro del presidente Lagos, ministro de la presidenta Bachelet. Y la invitación a esta conversación es justamente poder realizar un análisis ya pasado a la conmemoración, poder evaluar cómo lo vivimos, qué aprendimos, si es que hay algún aprendizaje, y justamente poder revisar cuántas de esas variables hay que ponerle ojo, como ojo con eso. Ojo con eso porque nos quedan 7 minutos. Ojo con eso en Chile y en América Latina, ¿no? Si hemos aprendido y hemos podido identificar y qué podemos hacer con eso. Y también profundizar en el proceso de transición, ¿no? ¿Qué aprendimos respecto de las posibilidades de hacer una transición desde una dictadura nuevamente hacia la democracia? Entonces están todos cordialmente bienvenidos. El 28 de septiembre, 3:30 de la tarde, horario Miami. Se pueden inscribir en la página de CEDES Academy. Ahí van a encontrar Ahí van a encontrar un link para inscribirse, va a estar muy interesante. Probablemente no vamos a poder tocar la complejidad de esto, pero sí queremos hacer un diálogo que no sea solo respecto de Chile, sino que desde Chile poder mirar esto, ¿no? Cómo se comparten ciertas realidades en América Latina y cuánto podríamos aportar en el análisis para efectivamente los lugares que estamos perdiendo la democracia o ya la perdimos de una vez, poder recuperarla, ¿no? Sí, porque Alejandro, fíjate que en América Latina tenemos muchos nuevos experimentos. El de Petro no se parece al de Boric, el de Boric no se parece al de Maduro, el de Maduro no se parece al de Perú. Entonces, cuando te pones a ver, todos son de izquierda, pero cada uno quiere darle un signo muy particular. Y uno llega siendo ladrón de la noche a la mañana y el otro demora más en serlo. Pero al final todas las izquierdas tienden a lo mismo, a descomponer completamente primero la administración pública, los servicios, la academia, para poder reinar. Claro, entonces, eso hay que tomarlo muy en consideración. La izquierda en América Latina, sobre todo en los últimos años, se basa en dos elementos claves. Se basa, en primer lugar, en el mesianismo, es decir, en los liderazgos emergentes que basados en una ideología se constituyen como salvadores del mundo e imponen una verdad sobre la cual no es posible la discusión. El Estado en segundo lugar, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Y en segundo lugar, el componente de la esperanza es un elemento que está extraordinariamente presente en todos los discursos de la izquierda de América Latina. Además, no se te olvide que la izquierda de América Latina funciona como un club. Y ese club, mutandis mutandi, sigue líneas más o menos similares y con las debidas adaptaciones o las posibilidades de acción. Por ejemplo, en el caso de México, que sería un punto para hilar 3 horas seguidos, en el caso de México, la tesis de López Obrador, que entró con aquella receta de la modificación de la Constitución Nacional, lo pararon en seco. Exacto. En el tema de la modificación de la Constitución, ahí chocó contra una pared que fue impenetrable y eso hizo que descendiera el nivel
de discurso y de confrontación ideológica. Pero el tema igualmente está sucediendo con regímenes de derecha, donde pretenden en donde se diluye, que es lo que a mí me llama poderosamente la atención, los contenidos de las ideologías de izquierda y derecha, porque se diluyen más allá del contenido propio de lo que es izquierda y derecha hacia percepciones de interpretación de la realidad y de atención de la agenda social nacional. Y entonces allí, bueno, allá había mucho que contar en sedes. Sí, pero nos quedan 3 minutos. Sí, nos quedan 3 minutos. Sí, perdón, adelante, Viviana. No, me refiero a que también eso es lo que podemos estar observando en el discurso de Milei. Correcto. Si tú miras de lejos, si tú eres un marciano que aterriza, por ejemplo, explicar dónde está parado. Exacto. ¿No? Bueno, en varios sentidos. Claro. Yo quiero insistir, antes de terminar, porque nos quedan 3 minutos, es que yo también observo que estos factores están ocurriendo porque los organismos multilaterales, de los que forman parte también esos países que han tomado esa tendencia, hay también los otros que serían el punto de equilibrio en los organismos multilaterales para que la democracia no se desvíe en el grado que se ha desviado. Y no se procura ni siquiera preservar un poco de ella, ni los modos ni las formas. Y los organismos multilaterales yo creo que también han caído en anacronismo en la defensa y el manejo de estos temas. Entonces, para que en un próximo programa ustedes consideren la posibilidad también de tratar esos aspectos. Sobre todo por un punto en particular, que es que los procesos de complejización y los procesos de evolución en donde las emocionalidades, los nuevos mecanismos de representación, etcétera, etcétera, están impactando contundentemente las relaciones entre sociedad y Estado. Claro. En donde parece que la derecha y la izquierda no son suficientes. No son suficientes. No las relaciones causales no existen. Existen, no dan respuesta, ese es el problema. Mira, para cerrar, la frase: la crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. No puede nacer. Durante este interregno surgen los más variados síntomas mórbidos. Gramsci. Bueno, mis queridos amigos, agradecidísimos, con ojo con eso, por la inauguración de nuestro primer programa dedicado a los 50 años del golpe de Allende en Chile. Les recordamos que este programa llega con el auspicio de SEDES y del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Hoy tuvimos una invitada de sección que nos va a estar acompañando quizás una vez o 2 veces al mes en conversaciones muy dinámicas que tendremos con algunos, bien con invitados o sin invitados. Ya veremos si nos entrevistamos nosotros solos. Somos suficientes. Sí. Y entonces, bien, muchísimas gracias por su atención. Los invitamos para el próximo programa, que ya informaremos del tema que trataremos. Y no se olviden de que estamos invitando a un seminario el próximo 28 de septiembre, donde va a estar participando el profesor Fernando Mírez y el profesor Sergio Vitar, sobre precisamente la conmemoración de los 50 años del golpe de Allende en Chile, y pueden inscribirse a través de la página cedes.academy, y allí es gratuito y los esperamos por allá. Así que muchísimas gracias y buenos días. Y bueno, y que sepa la audiencia pues que esta producción es de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Mayor Petit. Por supuesto, con Alejandro vamos a tener semana a semana pues estos contenidos con los invitados que adquiera. Nosotros tenemos además 25 programas adicionales, además de cuadernos políticos, en los que también en un momento dado ustedes pueden participar y formar parte de estos multipaneles que estamos creando pues en función de la libertad y la democracia en América Latina en particular. Luchamos por el mundo, pero nos preocupa mucho el hemisferio. Así que gracias por su tiempo a los dos. Gracias a ti por la invitación. Okay. Hasta luego. Alejandro, gracias. Hasta luego. A todos, a ustedes. Gracias, Viviana. Gracias, Alejandro. Gracias, ojo con eso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Una producción original de Invirne Corp y Ojo con STV, porque la información tiene distintos ángulos.
¿Qué prefieres? ¿Audiovisuales o lectura de artículos? En Ojo con Eso, puedes escoger cómo mantenerte informado. Somos la multimedia ideal para generar discusión, análisis y reflexión sobre el mundo en el que vivimos, a través del tratamiento de temas noticiosos, cotidianos, curiosos o anecdóticos, de una manera ágil y entretenida, aportando datos, entrevistas y los más variados ángulos de la información de forma creativa y asertiva. Te invitamos a que nos eches un ojo y aprecies nuestro contenido digital, actualizado, podcast, videos, artículos y mucho más. Encuentra nuestro enlace directo a la web desde nuestro Instagram, @OjoConEsoTV. Ojo con Eso, porque la información tiene distintos ángulos.